algo muy importante, que nosotros seamos capaces de entender y de solidarizarnos con toda la gente que hirieron y con toda la gente que está detenida, única y exclusivamente por protestar por las medidas que el gobierno del PP y la clase política española está llevando a cabo. Por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos que llevar a cabo acciones en esa línea, acorralar a quien son nuestros enemigos, y no hay más derecho que el nuestro, que estamos legitimados para protestar. También un saludo y un ánimo a los mineros que siguen en huelga, que están en Oviedo hoy pidiendo trabajo y 4 duros, lleven 4 meses sin cobrar. Y sobre todo, un planteamiento de solidaridad a la sociedad asturiana, que nosotros creemos que esto es el comienzo de un proceso de lucha que tiene que desembocar, como no, en un planteamiento de huelga. Estamos intentando crear una situación dura de manifestación, de protesta, para culminar en el mes de octubre en una huelga general. Pasa lo que pasa, que UGT y comisiones están dormidos y están vendidos a la empresa. Vamos a pedirlos que convoquen una huelga y vamos todos a la huelga. Y ya para terminar, y algo muy sencillo: si no estamos en la calle, van a pisarnos más. Hay que ir a las empresas, el que tenga trabajo que impida al compañero que se movilice, y el que no tenga trabajo que se movilice también. Salud y lucha obrera. Vasco y Navarro. Pero estamos aquí por mucho más. Estamos aquí por luchar contra una serie de políticas y una serie de medidas que solo buscan nuestro empobrecimiento, que solo buscan nuestra aniquilación, que buscan acabar con nosotros. Y por ello, tenemos que estar hoy aquí y todos los días en la calle con un mensaje mucho más claro. No un mensaje contra la crisis, no un mero mensaje contra los recortes. Tenemos que llevar un mensaje de mandar a la mierda la crisis y de mandar a la mierda la economía. Todos los días nos despertamos por la mañana preocupados de si la prima de riesgo, preocupados de si los nuevos recortes sobre el estado del bienestar, que ya no existe, preocupados sobre si me echará el jefe, preocupados sobre si me podré matricular a la universidad porque me suben las tasas de matriculación. Eso hay que mandarlo todo a tomar por culo, porque si la economía no entiende de personas, nosotros no tenemos por qué entender de economía. Tenemos que entender de nosotros como clase. Y entender de nosotros como clase es articular una respuesta no en base a una mera defensa de unos derechos y de unos privilegios que creíamos nuestros y que ya no tenemos. Tenemos que lanzar al ataque, tenemos que recuperar lo que es nuestro, tenemos que exigir aumentos salariales, tenemos que exigir trabajar menos y trabajar todos, tenemos que exigir mejoras en la cobertura por desempleo, tenemos que exigir mejoras en todo tipo, tenemos que exigir la autogestión en las fábricas, tenemos que exigir tomar el control sobre nuestras vidas. Y por todo ello, no podemos quedarnos solo en mandar a la mierda la crisis o en mandar a la mierda la economía. Tenemos que mandar a la mierda el sistema, porque este sistema nos es hostil, este sistema no es nuestro, este sistema es una puta mierda que nos tienen metido en la cabeza. Nos hicieron creer, nos hacen creer que hacen los recortes porque tienen, con mucho pesar, porque si no, no salimos de la crisis. Es lo que nos hacen creer. Nos hacen creer que si no hay expedientes de regulación de empleo, jamás se creará empleo. Mentiras y patrañas. Nos hacían creer que lo que teníamos del estado del bienestar, esa educación pública, esa sanidad pública que era nuestro, que nos lo habían dado ellos, que su estado del bienestar, no, se lo arrancamos nosotros, los proletarios, durante más de siglo y medio de lucha. Y si no lo defendemos, y si no lo atacamos, y si no atacamos a esas instituciones que son hostiles, jamás va a volver. Y tenemos que atacarlas organizándonos, encuadrándonos en sindicatos, que son las herramientas de defensa y de ataque, sobre todo de ataque de los trabajadores. Por todo ello tenemos que mandar a la mierda la crisis, a la mierda la economía y a la mierda el sistema. ¡A la mierda!
compañeros, un par de comunicados de conflictos. Vale, que viva. Entonces, dos casos concretos de lucha de la clase obrera, de conflictos de empresas pequeñas y no tan pequeñas. Uno vamos a leerlo porque los compañeros quieren que lo leemos, y otro va a intervenir una compañera representando al colectivo afectado, que son los compañeros de APTA. El que vamos a leer es del grupo empresarial Cocinas Asturianas, compuesto por Manufacturas de la Madera Viesca y Alacena Cocinas Integrales, que despidió a 26 trabajadoras y trabajadores de un total de 102. A pesar de los despidos, en la empresa se siguen haciendo multido y debe la paga extra de verano a los trabajadores y trabajadoras que aún continúan en la empresa. Cocinas Asturianas dice no tener liquidez, pero posee numerosas propiedades inmobiliarias con las que poder hacer frente a los pagos que debe. Además de ello, los trabajadores y trabajadoras de Cocinas Asturianas reciben continuamente tratos vejatorios y falta de respeto inaceptables. Cocinas Asturianas, despedidos, readmisión. Colectivo de despedidos y despedidas de Cocinas Asturianas. Compañeros, estos pequeños conflictos son en los que podemos los ciudadanos intervenir directamente. Cuando paséis por ahí delante, si vais a encargar algún tipo de mueble de esto, es decir, yo no compro a aquel que maltrata a los trabajadores, aquel que explota, aquel que despide. Hay cosas que podemos hacer. Recordar, Cocinas Asturianas está despidiendo mientras hacen muchas horas extras y tratando de una manera vejatoria a los trabajadores, que no se nos olvide. Hay que apoyar todos estos pequeños conflictos, que ahí sí que podemos hacer mucho como trabajadores y como ciudadanos. Y ahora paso a dar la palabra a la compañera de APTA.